qué es la investigación científica social y en qué consiste el conocimiento académico, el conocimiento científico que produce y cómo éste se diferencia del saber cotidiano, del saber del día a día, del saber popular. Comencemos. Probablemente ustedes saben que el lado oscuro de la luna es frío, que la vitamina C previene el resfriado y mejora el sistema inmunológico y que en China la gente habla chino. La razón por la que nosotros asumimos estas ideas como verdaderas, como lógicas, es que hay un consenso social que los admite como ciertas. Cuando estas ideas llegan a nuestros oídos, nosotros las asumimos desde el lado de la creencia. Y digo creencia porque ninguno de nosotros ha estado en la luna como para confirmar que el lado oscuro al no recibir luz solar es frío. Ninguno de nosotros ha hecho una investigación médica que confirme que las personas que consumen vitamina C cotidianamente tienen mejores defensas. Y ninguno de nosotros ha estado en China. Asimismo, el consenso ahora nos dicta que la Tierra es redonda, pero el consenso hace solo algunos siglos decía que la Tierra es plana, que está sostenida en una base de elefantes gigantes parados en el caparazón de una tortuga más gigante. Probablemente esto suene ridículo ahora, pero hace algunos siglos esta idea era asumida como cierta y el consenso determinaba que sea cierto. Quienes plantearon en un primer momento que la Tierra es redonda eran excluidos y se los calificaba de locos y muchas veces se los llevaba a la hoguera. Pero la base del conocimiento, planteamos ahora, es la experiencia. Si nosotros fuéramos nuevos en este mundo, nuestra experiencia al visitar una playa cercana al Ecuador en una zona tropical, nos va a hacernos caer en cuenta que en estas zonas el clima es cálido. Y si, por el contrario, visitamos una zona alta, nuestra experiencia nos va a hacer entender que el clima en las zonas altas es frío. La experiencia nos da el saber. Pero aquí cabe hacer una diferenciación todavía más radical entre el saber cotidiano y el saber científico. El saber cotidiano es intuitivo, se capta a través de los sentidos, es inmediato, está basado mucho más en un sentido común, a pesar de que el sentido común varía de época a época. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de la Tierra plana, el sentido común hacía determinar que la Tierra era plana. Ahora esa idea suena ridícula. Es casual, es impulsivo, no es sistemático, no sigue procesos, es selectivo, muchas veces depende de creencias mágicas y apunta a decisiones de carácter personal, tiene una naturaleza tal vez mucho más subjetiva. Por el contrario, el saber científico está basado en la teoría, es estructurado, es sistemático, es planificado, plantea metodologías o formas de entender cómo funciona o cómo es la realidad. Asimismo, en un principio se lo llamó objetivo, a pesar de que esa idea se vino a cuestionar recientemente, pero en conclusión podemos decir que el saber científico se enfoca en un entendimiento profundo de la realidad. Regresando al ejemplo anterior, desde la experiencia vimos cómo podíamos confirmar que el clima era cálido en las zonas tropicales y en las costas, y que el clima es frío en las zonas altas. Sin embargo, el conocimiento científico ha ido más allá y ha determinado el por qué las zonas cercanas del Ecuador y las zonas bajas que están más cerca al núcleo cálido de la Tierra son más cálidas y por qué las zonas altas son más frías y mucho más cuando se alejan del Ecuador. ¿Cómo entender a la investigación? Lo primero es resaltar el carácter procesual de la investigación. La investigación es un proceso constante que siempre se está desarrollando como un permanente abrir y cerrar, como un camino fundamentado en preguntas que darán lugar a nuevas interrogantes. Es decir, el conocimiento científico siempre busca la profundidad de las causas. Si los llevamos a lo social, el campo de la vida social, lo vamos a entender como problemático y problematizable.
las formas en que la sociedad funciona en distintos contextos merecen procesos científicos para entenderlas con mayor profundidad y solucionar y entender cómo es que funcionan. Y por último, la investigación social siempre está fundamentada. Al contrario de la creencia, esta siempre se acerca a los contextos en donde se dan estos problemas para intentar conocerlos con mayor profundidad y posteriormente incluso presentar soluciones. En la siguiente unidad vamos a expandir un poco más de estas ideas y vamos a profundizar mucho más en cómo funciona el conocimiento desde una perspectiva social y cómo desde distintas o en distintos periodos se han planteado distintas formas de entender a la sociedad y a la realidad social.